A diferencia de una gran cantidad de inventos como la máquina de vapor, que diera inicio a la revolución industrial, la energía nuclear siguió otro camino muy diferente, ya que su implementación de manera práctica fue orientada a asuntos hoy vistos como antimorales y antiéticos. Estaba en pleno auge la Segunda Guerra Mundial, que ya había cobrado millones de vidas, pero si quieres aplacar definitivamente el revuelo causado por tu enemigo, lánzale una bomba. Todo iba bien. La radioactividad fue un gran descubrimiento por el físico Henry Becquerel en 1896 que le valió un premio Nobel que compartiría con la familia Curie. Con el tiempo, más interesados irían ahondando cada vez más en el tema, aunque fue hasta 1930 cuando el asunto dio un nuevo giro. Después de que Enrico Fermi hubiera experimentado con más de 60 alimentos diferentes, se había percatado de algo nuevo, un nuevo término: la fisión nuclear artificial. La fisión nuclear ocurre cuando se dividen los neutrones de un átomo, generando cantidades enormes de energía. Para que el resultado de dicho proceso pueda considerarse energía nuclear, el elemento debe contar con el mismo número atómico pero diferente número másico, o mejor conocidos como isótopos, y un elemento que cuenta con esas características y más se utiliza es el uranio. La magnitud del descubrimiento quizá no se podía comparar con la del fuego, pero había algunas ideas en mente en las que se podía utilizar una vez siendo manipulada. Habría que hacer experimentos. Hay una guerra mundial. Gran idea. El pretexto perfecto. Alemania desarrolló el proyecto Uranio, pero como era de esperarse en esta titulada carrera armamentística, Estados Unidos hizo lo mismo con el proyecto Manhattan dirigido por J. Robert Oppenheimer, y fue en el país americano donde se desarrollaron las primeras armas nucleares. Así que el 16 de julio de 1945 fue probada Trinity, una bomba nuclear equivalente a 19 kilotones de TNT. Después de esto, creo que el desenlace ya lo conocemos. El proyecto nuclear de Estados Unidos finalizó con Little Boy y Fat Man, que fueron los nombres que se les otorgaron a las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, que posteriormente dieran fin a la Segunda Guerra Mundial. Esto fue el primer encuentro de lo nuclear con la humanidad. El resultado, el horror. Nunca antes el mundo se había enfrentado a algo como esto. Se contabilizaron centenares de miles de muertes a causa de las bombas en su momento. Pero resulta que la radioactividad todavía tenía preparado más horror. Las personas que se expusieron a ella con el tiempo desarrollaron mutaciones celulares y cáncer. Por una parte, el término nuclear desde ese momento se convirtió en algo demoníaco, y por otro, la carrera armamentística se intensificó, lo cual era vital porque recién iniciaba la Guerra Fría. Nadie quería verse desprotegido, todos querían ser parte de tan descomunal poder. Pero faltaba algo, no se podía hacer como si nada hubiera pasado. En palabras de Oppenheimer expresaba su pesar diciendo: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Así es que por moral o por conveniencia se tendría que borrar de la mente de las personas la mala imagen de la energía nuclear. Entonces cambió de dirección. Produzcamos electricidad, se dijo, que de hecho desde 1940 Hyman Rickover ya lo había propuesto, pero la idea no se había tratado como un tema serio. Ahora la energía nuclear tomaba otro rumbo, sin dejar de utilizarla para las armas, claro. Nuevamente las grandes potencias tomaban el mando, y en 1951 se consiguió generar electricidad en un reactor nuclear estadounidense, y en 1954 se conectó a la red eléctrica soviética un generador de 5 megawatts. Un año después esto ya era un negocio, y no hubo rentabilidad de inmediato. El verdadero auge se vio hasta 20 años más tarde cuando se suscitó la crisis petrolera. Todo el mundo dependía del petróleo y tras su escasez por el corte de suministro de los OPEP, habemos energía nuclear, había que recurrir a esta segunda alternativa. Y ahí estaba, lista para solucionar nuestros males energéticos, pero seguía siendo problemática, y eso lo sabe la central Three Mile Island, que en 1979 un accidente de su reactor lo colocó en el lugar número 5 en la escala internacional de accidentes nucleares. El accidente costó cerca de $975 millones y tardó 14 años en repararse. Desde entonces se suponía que aumentarían las medidas de seguridad, pero no por eso se detuvo la capacidad instalada. Se seguían construyendo más y más reactores, hasta el 26 de abril de 1986, cuando estalló la central nuclear de Chernobyl, que en la escala internacional de accidentes nucleares se encuentra en el número 7 como la más catastrófica.
Una vez más la energía nuclear y la humanidad se volvían a ver las caras. Ahora era otra clase de suspenso porque ya no había guerra, sino que un descuido por enésima vez afirmó que somos seres imperfectos y que nuestra torpeza no tiene precedentes. Este percance, aparte de ser uno de los más catastróficos desde que se implementó para la generación de electricidad, cortó drásticamente el crecimiento de la energía nuclear. Países como Alemania empezaron a retroceder en el uso de centrales nucleares que muy entusiasmados habían iniciado, aunque como caso extraordinario Francia se volvió más dependiente. Años más tarde, cuando pareciera que nuestros errores nos habían enseñado a ser precavidos, de imprevisto llega una variable casi siempre imposible de predecir, la siempre indiferente a nuestros asuntos, la fuerza de la naturaleza. Ni mejores y modernas medidas de seguridad, ni el mejor entrenamiento a reaccionar a las emergencias, ni más innovación en los reactores hicieron frente al tsunami previo al terremoto de 9 grados en la escala de Richter del 11 de marzo de 2011 en Fukushima, que provocaría una falla en la central enviando a la atmósfera enormes cantidades de radiación. Otra vez las palabras nuclear y radioactividad estaban en boca de todos. Ante todo esto, pareciera que no aprendemos la lección. Un estudio realizado por el Instituto Max Planck en Alemania prevé un incidente grave cada 10 o 20 años, aunque organismos internacionales como la Agencia de Energía Atómica y la Asociación Mundial de Operaciones Nucleares promueven seguir con la nucleoelectricidad, ya que actualmente la generación de electricidad por este método representa el 11% de la energía total en el mundo y es una fuente con bajos índices de contaminación. Lo cierto es que el incremento exponencial de la población exige una demanda energética más extensa. Por eso, las reformas energéticas de las naciones no dejarán de invertir en esta fuente a la vez que se descarbonizan de las energías convencionales, o al menos eso es lo que se dictaminó en el Acuerdo de París en el 2016. Hoy día existen un aproximado de 450 reactores nucleares instalados en más de 50 países, aunque se tienen preparadas visiones más ambiciosas a largo plazo. Pero, ¿qué garantía hay de que ya no volverá a ocurrir otro accidente? Porque sí, es verdad que la tecnología con la que hoy se cuenta es bastante exacta, pero somos humanos y el humano y todo lo hecho por él es por naturaleza imperfecto. Luego está la opinión pública, que alza la voz y organizaciones como Greenpeace se oponen al uso de la energía nuclear. Pero como en todo movimiento social existen subgrupos más radicales que la más de las veces redundan en la polarización, hay que explicar que las propiedades de la energía nuclear no solo se han utilizado en bombas e intentos fallidos de producir electricidad, sino en múltiples sectores más donde han corrido con mejor suerte y ya llevan un amplio camino recorrido. Por ejemplo, en la medicina, la agricultura, productos de consumo, la industria, la alimentación, el transporte, como recursos hídricos y hasta en la búsqueda de criminales. El conflicto es que vivimos traumados con la imagen de los desastres que la energía nuclear ha causado y con lo poco profunda información que no habrá quien al escuchar la palabra radiación de inmediato entre en shock. Recibimos radiación solar y de otras fuentes naturales todos los días. La diferencia radica en que son ondas electromagnéticas o partículas con poca energía o no ionizantes, lo que se traduce en que no son perjudiciales. Entonces, suponiendo que ya no se fabriquen más armas nucleares, el único proceso difícil ha sido producir electricidad, ¿no? Que al final de cuentas siempre fue por un bien común, y según organismos internacionales lo seguirá siendo, aunque no siempre sea seguro, no solo por algunos de los motivos que ya han ocurrido, sino que son objetivo fácil de actos terroristas, sin contar la acumulación y tratado de residuos, porque por supuesto, la generación de gases contaminantes es muy baja. Pero ¿qué hay de los desechos que se tienen que almacenar por muchísimos años por ser radioactivos? ¿No son contaminantes también? Actualmente en costos de producción y en menor huella ecológica le compiten las energías renovables, aunque en generación de electricidad no estén a la altura. En fin, las renovables y la nuclear se plantea sustituirán a las energías convencionales que contaminan mucho más. Solo esperemos a que los demonios no sean desenterrados otra vez. Si el video fue de tu agrado, puedes apoyarme dando like, compartiendo, comentando y por supuesto suscribiéndote al canal, ya que seguiré subiendo videos similares. Las fuentes para la creación de este video están en la descripción. Hasta luego, nos vemos en el próximo video.